Buenos días. ¿El aborto terapéutico vulnera derechos de personas con discapacidad? Posición en contra. El aborto terapéutico o por razones médicas es un tipo de interrupción con la intención de salvaguardar la vida de la madre y con prioridad de principio a fin. El feto, por lo general de unas 23 semanas y de unos 500 gramos, no tiene ese privilegio y esto es debido a que hay un rasgo altamente significativo en la madre. Las razones por las que se da este tipo son diversas y todas con alta incidencia de mortalidad si no es tratado a tiempo. En el primer caso, el aborto se lleva a cabo motivado por enfermedades más o menos importantes del propio feto, aunque no afecten la salud de la madre. Propiamente, habría que hablar del aborto eugenésico. La acción de acabar con la vida del feto más que terapéutica es una acción eugenésica, porque no cura nada de la enfermedad, sino que acaba con la vida del feto. En el caso de que la madre tenga una enfermedad, en el aborto propiamente terapéutico pueden existir dos situaciones. La primera, la presencia del feto dificulta la salud de la madre. Puede tratarse de la salud física o psíquica. Actualmente no se da el caso de que la vida del feto ponga en riesgo vital la salud física de la madre. 2. La curación de la enfermedad de la madre puede producir la muerte del feto. Se trata de un aborto que se produce indirectamente al curar a la madre. Estamos ante el llamado aborto indirecto. Pero no hay que confundir el aborto terapéutico con el aborto indirecto, que es el aborto que se puede producir cuando se lleva a cabo una terapia necesaria con la madre y que produce también la muerte del feto. Un caso concreto es el del embarazo ectópico, pero también hay otros como fruto, por ejemplo, de terapias contra el cáncer materno. La distinción más clara entre el aborto terapéutico y el aborto que se produce indirectamente se ve cuando nos preguntamos, ¿cuál es la intención de la primera de lo que hacemos? Si la intención es acabar con la vida del feto, sea por el motivo que sea, estamos ante un aborto terapéutico. Si lo que estamos haciendo es una terapia de curación de la madre, el aborto que puede producirse es un aborto indirecto. Hay que tener en cuenta también que la mayor parte de las legislaciones que regulan el aborto, tanto las permisivas como las restrictivas, distinguen en diferente grado entre la total o mayor admisibilidad del aborto terapéutico que se incluye en la interrupción voluntaria del embarazo. Es muy variable el número de países que prohíben el aborto terapéutico dependiendo del tipo de razón médica que se esgrima. También solo hay 6 estados en el mundo donde no está permitido el aborto terapéutico en ningún caso, los cuales son El Salvador, Nicaragua, Malta, el Vaticano, República Dominicana y Chile. Los que solo lo admiten en grave riesgo de la salud de la madre son 68 países. En todas estas naciones, sin embargo, se admite el aborto indirecto, que se produce indirectamente como consecuencia de un acto curativo para la madre. Ahora bien, se hace pertinente explicar las razones médicas básicas por las que se argumenta el aborto terapéutico y las cuales son: primero, riesgo grave para la vida de la madre, cuando la continuación del embarazo o el parto significan un riesgo grave para la vida de la madre. Segundo, para salvaguardar la salud física o mental de la madre, cuando ésta está amenazada por el embarazo o el parto. Tercero, riesgo de enfermedad congénita o genética, para evitar el nacimiento de un niño o de una niña con una enfermedad congénita o genética grave que es fatal o que le condene padecimientos o discapacidades muy graves. Se trataría más bien de un aborto eugenésico. Cuarto, reducción de embriones o fetos en embarazos múltiples, hasta un número que haga el riesgo aceptable y el embarazo viable. Ahora bien, habiendo entendido qué es el aborto terapéutico y con la investigación pertinente que realizamos, se encontraron diferentes consideraciones en donde se exponen puntos tan importantes tales como que una eventual prohibición del aborto terapéutico no sería eficaz, como lo menciona el doctor Aníbal Foundes, representante de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y asesor de la Organización Mundial de la Salud. Él destaca que prohibir el aborto terapéutico no es eficaz para defender la vida del feto, porque el feto muere junto con la madre, la mayor parte de las veces, afectando la salud y el bienestar de la familia, particularmente de los hijos que ya tengan. Con los medios actuales parece imposible eliminar el aborto terapéutico, el cual representa entre el 1 y el 2% del total de abortos provocados. Siempre habrá casos en que será necesario interrumpir el embarazo por razones médicas. Para él no es ético prohibir la interrupción del embarazo, para salvar a la madre porque se viola el derecho de la mujer a la vida y el derecho del médico a actuar en defensa de la vida de su paciente. Este argumento también trae en sí un trasfondo en temas de la discapacidad, donde se tiene que evidenciar que la vida vale lo mismo así se tenga una discapacidad o no, donde el aborto se hace necesario por cuestiones de salud. También la doctora Socorro Gross, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, especificó que el aborto terapéutico es un principio universal aceptado en la mayoría de los países de las Naciones Unidas, trascendiendo diferentes culturas,
credos religiosos o ideologías políticas. La mortalidad por aborto se identifica como una inequidad. El no permitir la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro no es la medida que pueda disminuir en un país los abortos inseguros. Discutir el tema de la existencia o no la legalidad de la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro no es un asunto de mujeres, es de una sociedad. Por otra parte, existe un término que es usado generalmente al referirse al tema del aborto, y es el IVE. Ese término ha servido para dejar atrás el término aborto, que psicológicamente puede tener un mayor impacto en la mujer. Lo anterior debido a que durante muchos años, en los que se desconocieron los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la mujer, se satanizó totalmente la práctica del aborto, tomando como base criterios meramente espirituales o de concepción religiosa. Concerniente al caso colombiano, la sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional constituye un avance importante para la garantía y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. A través de esta sentencia se despenalizó el aborto en 3 condiciones, las cuales son: A. Cuando peligra la vida o la salud de la madre. B. Cuando se presenta malformación del feto incompatible con la vida. C. Cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida. La Corte Constitucional ha ratificado y fortalecido en varias sentencias subsecuentes los aspectos constitucionales sobre el derecho de la mujer a decidir la interrupción voluntaria del embarazo, el IVE, en los 3 casos definitivos. Pero también es importante anotar que con esta sentencia la Corte Constitucional reconoce este derecho a las mujeres y crea la opción del aborto legal, pero en ningún momento está obligando a las mujeres a optar por la interrupción del embarazo. Lo anterior quiere decir que si una mujer está frente a un embarazo y este se presenta de alguna de las causas anteriores, también puede optar por la continuidad de la gestación. Es conveniente agregar ahora que el Ministerio de Protección Social, como ente regulador del Sistema de Seguridad Social en Salud, desarrolla acciones en pro de cumplimiento de la sentencia C-355 y de las sentencias subsecuentes, de manera que se garantice la prestación del servicio esencial y legal de salud de interrupción voluntaria del embarazo IVE, en las causales permitidas se identifican y se superen las barreras de acceso a este servicio y se realicen avances para la atención, integración y de calidad en estos casos, atendiendo a estándares técnicos como los definidos en el documento de la Organización Mundial de la Salud. Aborto sin riesgos, guía técnica y política para sistemas de salud del 2003. Ahora bien, me gustaría plantear esta pregunta: ¿es posible juntar el aborto y la discapacidad? Por una parte, el permiso de abortar debido a la microcefalia y al mismo tiempo la dignidad de los niños con discapacidad que nazcan de estos embarazos se vuelven puntos de inflexión en estos casos donde la idea es garantizar derechos. Tanto los derechos de las mujeres que deseen interrumpir el embarazo de un feto con una malformación, en un caso en el que la enfermedad fue causada por el fracaso de las políticas públicas del Estado, como el derecho de las mujeres que quieran llevar a término este embarazo, con la garantía de que sus hijos tendrán acceso al tratamiento y a las políticas de inclusión. Se trata así, por lo tanto, de una ampliación de derechos y no de una restricción de estos. Concerniente a la prohibición y la penalización del aborto, Amnistía Internacional ha concluido que violan los derechos humanos, son discriminatorias y someten a las mujeres a un trato cruel, inhumano y degradante. Para esto, hemos planteado los siguientes derechos que podrían verse violados al restringir el aborto terapéutico, ya sean personas con condiciones normales o en personas con condiciones de discapacidad. Estos derechos podrían identificarse de la siguiente manera. Primero, derecho a la vida, visto desde la posición de la mujer que tiene en riesgo su vida. El segundo derecho que podría haberse identificado es el derecho a la salud y a la atención médica. Las leyes que restringen el aborto también afectan a la salud de las mujeres de otras maneras, no solo limitando su acceso a servicios de aborto seguros. Por ejemplo, el derecho a la salud es violado cuando se le niega a la mujer arbitrariamente el tratamiento necesario en casos de abortos incompletos o cuando se le otorga tratamiento sin entregarse los paliativos necesarios para el dolor cuando esos medicamentos no están disponibles. El tercero, derecho a la no discriminación y a la igualdad. El acceso a servicios de aborto legal y seguro es esencial para proteger los derechos de las mujeres a la no discriminación y a la igualdad sustantiva. En la práctica es más probable que sean las mujeres y no los hombres las que enfrenten las mayores dificultades y desventajas sociales en el ámbito económico y profesional, además de otros cambios que afectan su vida de facto cuando tienen hijos. Cuando se obliga a las mujeres a continuar con embarazos no deseados, dichas consecuencias ponen necesariamente a las mujeres en situación de desventaja a comparación de los hombres. El aborto es un procedimiento clínico requerido solo por mujeres.
El Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer ha dejado implícito que la denegación de procedimientos clínicos requeridos solo por las mujeres es una forma de discriminación en su contra. Por tanto, en ciertos casos, las leyes que restringen el aborto pueden por sí mismas constituir una violación del derecho a la no discriminación. El cuarto derecho que queremos hablar es el derecho a la seguridad personal. El derecho a la seguridad personal, incluyendo el derecho a la integridad física, es central al tema del aborto y los derechos humanos. Cuando un embarazo no es deseado y la ley requiere que la mujer lo continúe, esta situación puede constituir una intrusión gubernamental en el cuerpo de la mujer, violándose de este modo este derecho. Sumando a estos también se encuentran el derecho a la libertad, el derecho a la privacidad, a la información, el derecho a no ser sometido a trato cruel, inhumano y degradante, y el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico. Marcados desde el ejercicio de los derechos anteriormente nombrados, mientras no exista un debido proceso en el cual se demuestre la justificación real y justa, enfrentada a una ponderación a la hora de pensar equivocadamente que las personas con discapacidad tienen más derechos que las personas en condiciones normales, se estará cayendo en un juicio sesgado, muy grande, porque como lo hemos mencionado anteriormente y regidos por el principio de la igualdad en derecho, se debe tener las mismas garantías, las mismas opciones y los mismos resultados óptimos que deben ser brindados por parte del Estado. Como especie de sugerencia y para finalizar, se plantea que es posible prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos eficaces, la práctica de abortos provocados legales y seguros y la atención a tiempo de las complicaciones, con un acompañamiento total por parte de las instituciones. El embarazo no deseado y el aborto no se evitan con una ley, sino promoviendo la igualdad de poder entre géneros, la igualdad de derechos entre todas las personas, la educación en sexualidad, el fácil acceso a información y métodos de planificación familiar, y la protección social a la mujer con embarazo no deseado. Muchas gracias.